Todo lo que hay en la ciudad es parte de su historia, su cuerpo físico de ladrillo, piedra, acero, vidrio, madera, como su sangre vital de hombres y mujeres que viven y respiran. Las calles, los paisajes, la tragedia, la comedia, la pobreza, la riqueza. El mundo tiene rincones construidos de estética magistral que los han colocado en el top 10 de las ciudades más bellas y aquí te presentamos la lista. 10. Londres es la capital de Inglaterra y del Reino Unido, y la mayor ciudad y área urbana de Gran Bretaña y de toda la Unión Europea. Situada a orillas del río Támesis, Londres es un importante asentamiento humano desde que fue fundada por los romanos con el nombre de Londinium hace casi 2 milenios. Londres es una ciudad global, centro neurálgico en el ámbito de las artes, el comercio, la educación, el entretenimiento, la moda, las finanzas, los medios de comunicación, la investigación, el turismo o el transporte. Es, junto a Nueva York, el principal centro financiero del mundo y una de las áreas metropolitanas con mayor PIB. Londres es también una capital cultural mundial, la ciudad más visitada considerando el número de visitas internacionales y tiene el mayor sistema aeroportuario del mundo según el tráfico de pasajeros. 9. Berlín es la capital de Alemania y uno de los 16 estados federados alemanes. Se localiza al noreste de Alemania, a escasos 70 kilómetros de la frontera con Polonia. Por la ciudad fluyen los ríos Spree, Abel, Panke, Dahme y Wohle. Berlín es una ciudad mundial y un centro cultural y artístico de primer nivel. Es una de las ciudades más influyentes en el ámbito político de la Unión Europea y en 2006 fue elegida ciudad creativa por la UNESCO. En 2009 la ciudad recibió el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. 8. Barcelona es una ciudad española, capital de la provincia homónima y de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Se ubica a orillas del mar Mediterráneo, apenas 120 kilómetros al sur de la cadena montañosa de los Pirineos y de la frontera con Francia, en un pequeño llano litoral limitado por el mar al este, la sierra de Collserola al oeste, el río Llobregat al sur y el río Besós al norte. Por haber sido capital del condado de Barcelona, se suele aludir a ella con la denominación antonomástica de ciudad condal. En la actualidad, Barcelona está reconocida como ciudad global por su importancia cultural, financiera, comercial y turística. Posee uno de los puertos más importantes del Mediterráneo y es también un importante punto de comunicaciones entre España y Francia, debido a las conexiones por autopista y tren de alta velocidad. El aeropuerto de Barcelona fue utilizado por más de 35 millones de pasajeros en 2013. 7. Praga es la capital de la República Checa, tal y como recoge la constitución del país. Antes fue capital del Reino de Bohemia y de Checoslovaquia. También es la capital de la región de Bohemia. Desde 1992 el casco histórico de la ciudad es patrimonio de la humanidad. Su belleza y patrimonio histórico la convierten en una de las 20 ciudades más visitadas del mundo. Praga se ha desarrollado desde el siglo IX, convirtiéndose en una de las capitales más importantes de Europa en los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, en el siglo XX sufrió las dos guerras mundiales y, principalmente, la dictadura nazi. Tras la Segunda Guerra, quedó dentro de la esfera de influencia soviética. Tras la revolución de terciopelo y la caída del muro de Berlín, la ciudad se ha ido adaptando a la economía de mercado. 6. San Petersburgo es la segunda ciudad más poblada de Rusia. Fue fundada por el zar Pedro el Grande el 16 de mayo de 1703 con la intención de convertirla en la ventana de Rusia hacia el mundo occidental. A partir de entonces se convirtió en capital del Imperio ruso durante más de 200 años. Con el estallido de la Revolución rusa, la ciudad se convirtió en el centro de la rebelión. En marzo de 1918 la capital fue trasladada a Moscú. En enero de 1924, tras la victoria bolchevique, la creación de la Unión Soviética 1922 y el fallecimiento de Lenin 1924, San Petersburgo cambió su nombre a Leningrado, en honor al dirigente comunista Lenin. 5. Chiang Mai, capital de la provincia de Chiang Mai, es la ciudad más grande y significativamente cultural del norte de Tailandia. En los últimos años, Chiang Mai se ha convertido en una ciudad cada vez más moderna, aunque carece del lustre cosmopolita de Bangkok. Tiene muchas atracciones para los millares de visitantes extranjeros que van cada año. La importancia histórica de Chiang Mai derivó de su localización estratégica importante en una ruta comercial antigua. Mucho antes de que la afluencia moderna de visitantes extranjeros, la ciudad fue un centro importante para la producción de artesanías, paraguas, joyería particularmente de plata y escultura tallada en madera.
4. Hanoi es la ciudad capital de Vietnam así como la segunda ciudad más grande del país tras la ciudad de Ho Chi Minh. Se encuentra situada en la zona norte del país, en la margen derecha del Río Rojo a una distancia de aproximadamente 1760 kilómetros al norte de Ciudad Ho Chi Minh y a unos 120 kilómetros al oeste de H. Li Bai Phong, principal puerto de Vietnam. Entre el año 1010 y hasta 1802 fue el centro político más importante de Vietnam, pero durante el período de gobierno de la dinastía Nguyen 1802-1945 resultó eclipsada por la capital imperial. No obstante, entre 1902 y 1954 Hanoi fue la capital de la Indochina francesa. Posteriormente fue la capital de Vietnam del Norte de 1954 a 1976, para, tras la victoria del Norte en la Guerra de Vietnam, convertirse en la capital de un Vietnam reunificado en ese mismo año. En octubre de 2010 se conmemoraron oficialmente 1000 años desde el establecimiento de la ciudad. Destaca en el apartado económico, su industria que incluye la fabricación de herramientas, químicos y artesanías. 3. La provincia de Quebec es territorialmente la provincia más grande de Canadá. A diferencia de las demás provincias, Quebec tiene como única lengua oficial el francés, y es la única región mayoritariamente francófona de Norteamérica. El idioma francés goza de protección legal e incluso la provincia cuenta con inspectores lingüísticos que revisan y controlan su uso. El celo de los quebequeses en francés quebecois por su lengua y su estatus de minoría lingüística en América del Norte ha llegado a ciertos extremos políticos, pero también en su historia el pueblo quebequés sufrió períodos de represión y asimilación inglesa. La provincia de Quebec está altamente industrializada y en el territorio abundan los recursos naturales, entre los que destacan los minerales, grandes bosques de coníferas que nutren una importante industria maderera o los lagos, ríos y otras corrientes de agua que producen energía hidroeléctrica no solo para consumo interno sino también para su exportación a los Estados Unidos. 2. Dubái es uno de los 7 emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Está situado en la costa del Golfo Pérsico, en el desierto de Arabia. El entrante de agua salada del Golfo Pérsico denominado Khor Dubái atraviesa la ciudad capital en dirección noreste-suroeste. Su superficie es de 4.113 kilómetros. El nombre de Dubái puede provenir del árabe o del persa, y apareció por primera vez en la literatura en 1095, citada por el geógrafo Abu Abdullah al-Bakri, y luego por el comerciante italiano Gaspero Balbi en su visita al territorio en 1587. El origen de la palabra podría provenir de Daba, un derivativo de Yadud que significa cosa que fluye, en referencia a la masa de agua del Khor Dubái. 11. No existe mucha información documentada sobre la época prehistórica. Se conoce que los primeros habitantes asentados en el actual territorio del emirato se dedicaban al comercio de perlas, una actividad en la que basarían su economía hasta el siglo XX, y que les permitiría tener relaciones comerciales con China, India y Pakistán. Su progreso económico y estratégica ubicación en el Golfo Arábigo hicieron que otros países catalogaran su ciudad capital del mismo nombre como la Venecia del Golfo. 1. París es la capital de Francia y de la región de Isla de Francia. Constituida en la única comuna unidepartamental del país, está situada a ambos márgenes de un largo meandro del río Sena, en el centro de la cuenca parisina, entre la confluencia del río Marne y el Sena, aguas arriba, y el Oise y el Sena, aguas abajo. La ciudad es el destino turístico más popular del mundo, con más de 42 millones de visitantes extranjeros por año. Cuenta con muchos de los monumentos más famosos y admirados del orbe: la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, la Avenida de los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, la Basílica del Sacré-Cœur, el ex-Hospital de los Inválidos, el Panteón, el Arco de la Defensa, la Ópera Garnier o el barrio de Montmartre, entre otros. También alberga instituciones de reconocimiento mundial: el Louvre, el museo más famoso y visitado del mundo, el Museo de Orsay y el Museo Nacional de Historia Natural de Francia, así como un extenso sistema de educación superior de prestigio internacional. Gracias por ver mi vídeo, espero haya sido de tu agrado. Favor de darle like y suscribirte.